importante estar acompañándolos el día de hoy. Pues voy a tomarme 2 minutos, siendo un preámbulo de quiénes somos, para darle la palabra al importante de la sesión de hoy, que es nuestro especialista, como lo mencionaba Julio, Daniel Galvez. Pues, ¿quién es MSL? Nosotros ya somos una compañía que lleva 25 años en el mercado colombiano, es una empresa 100% colombiana que se ha dedicado desde que nació al mundo de la tecnología. Nosotros inicialmente tuvimos una relación con CA Technologies de alrededor de 17 años, pero pues esa relación cambió porque hace unos 6 años más o menos ya CA fue adquirida por Broadcom Software y pasamos a ser un canal de Broadcom Software. Éramos el canal más grande que tenía CA Technology y manejamos todo el portafolio de soluciones que ellos ofrecían como marca o como fabricante, y ahora con Broadcom seguimos siendo el canal más grande para Colombia. Y con Broadcom pasó un tema bien interesante, que pasamos de un ecosistema de canales de tener alrededor de unos 100 canales en toda Latinoamérica con CA a tener solamente 4 canales de categoría Tier 1 para manejar toda Latinoamérica. MCL es uno de esos. Pues en nuestra trayectoria llevamos una base instalada de clientes de más de 100 clientes, solamente como para referenciarle e informarle, comentarle algunos de los clientes base instalada que tenemos. En estos momentos tenemos Ministerio de Hacienda, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General, Superintendencia de Notariado y Registro, Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de Educación, Policía Nacional, Ministerio de Ciencia y Tecnologías, Secretaría de Hacienda Distrital, entre muchos otros clientes que tenemos base instalada. Y el día de hoy, pues, es conversar un poquito sobre ya el tema de ciberseguridad, que el tema de ciberseguridad es un concepto y algo que se ha venido manejando durante los últimos años, pero a raíz de pandemia, que ha sido el mayor impulsor, por decirlo de alguna forma, en los temas de seguridad y en los temas de tecnología, pues porque primero nos llevó a cambiar nuestro concepto y nuestra forma de trabajar, y nos orientó a trabajar, a tener un trabajo remoto desde casa, en donde necesitábamos rendir y ejecutar las mismas actividades que veníamos haciendo en el día a día en las entidades. Entonces, aquí tomó mucha más relevancia, pues porque para todos es claro que cada día o cada año que pasa, los ataques que hacen las personas externas o los hackers van creciendo, van evolucionando, por decirlo de alguna forma, van volviéndose más sofisticados. Entonces, de esa forma, la seguridad también en las entidades debe ir de la mano y a la vanguardia, con el fin de mitigar esa evolución que tienen esos ataques y la manera en cómo los están procesando al interior de las entidades. Pues no es desconocimiento para nosotros que durante los últimos años, sobre todo en los 2 últimos años de pandemia, se presentaron diferentes ataques a diferentes entidades que hemos escuchado por radio y por televisión, varias de ellas. Y el objetivo del día de hoy es que Daniel nos cuente un poquito sobre esos marcos de referencia que se han venido creando, se han venido mejorando en el tiempo, con el fin de encaminar o tener la mejor ruta para minimizar o mitigar esos riesgos, esas vulnerabilidades que existen en relación a esos ataques. Entonces, muchas gracias a todos de verdad por su participación y asistencia. Por mi parte, no es más, voy a darle la palabra a Daniel Galvez para que ya entremos en materia y nos cuente un poquito de esa experiencia y de esas vivencias que hemos tenido en otros clientes, en otras entidades, y hacia dónde va este mundo de la seguridad de acuerdo a lo que nosotros conocemos. Daniel. Gracias, Jordan. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, señor, yo te escucho. Vale, perfecto. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, agradecerles a todos por el espacio. Jordan se extendió un poquito en la parte de lo que es esto, publicidad política pagada. Lo único que sí les puedo contar es que no voy a hablar de un producto, sino solo el marco de referencia como tal de Zero Trust, básicamente, y cómo podríamos aplicarlo, este marco de referencia que es también bastante grande y extenso a cada una de nuestras realidades. Cada organización tiene una realidad diferente, empezando desde el tamaño y teniendo en cuenta, por ejemplo, las aplicaciones de misión crítica. Entonces, aquí no es un ejercicio en el que me gusta hacerlo mucho con los clientes. De hecho, ayer estuvimos en una sesión con varios clientes en entidades haciendo un ejercicio similar, y pues se compartió mucho conocimiento alrededor de este tipo de aplicabilidad de este marco de referencia como tal. Entonces, al final estoy abierto para escuchar las dudas, las consultas que puedan tener, y empecemos. Pues básicamente tengo un contexto que hay que darle como tal también al marco de referencia, y es que actualmente nos estamos migrando a algún tipo de nube.
¿sí? Las organizaciones o las entidades estatales incluso ya se han dado cuenta que es un gasto innecesario estar comprando infraestructura, switches, eh, toda esta parte relacionada cuando ya hay empresas especializadas que se dedican a esto, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el reto actualmente? Es que tenemos una, una infraestructura desplegada inicialmente, pero la realidad actual es que muchos de los servicios están siendo migrados y el perímetro que antes se tenía protegido de alguna manera con un firewall o ciertos mecanismos perimetrales se ha perdido. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cómo empiezo a proteger un Office 365 de mi tenant como tal? O tratar de evitar ataques, por ejemplo, de phishing como tal, que han sufrido muchas organizaciones aquí en Colombia, y les voy a contar, les voy a compartir experiencias locales e internacionales recientes sobre este tipo, sobre los diferentes tipos de ataques que hay como tal, ¿sí? ¿Cuáles son las nubes que más conocemos actualmente? Son estas tres, las públicas más grandes, por decirlo de una manera, pero eso va a depender también desde mi enfoque y mi necesidad del negocio como tal, ¿sí? Ustedes pueden decir es que la ventanilla única es una de las aplicaciones más importantes como tal para mi organización. Otras pueden decir, no, es la aplicación relacionada con la volumetría del agua, por decir algo, ¿sí? Entonces, son diferentes enfoques que hay que tener en cuenta y cómo vamos a darle las diferentes capas, ¿sí? De seguridad que se tienen que estructurar ahora, porque ya no tenemos esto. Antes confiábamos en que todo lo que estaba dentro de la red era entre comillas seguro, pero esto ya no es una realidad. Entonces, ¿qué ha pasado? Es que la digitalización o la transformación digital de alguna manera viene, se ha reforzado y se ha incrementado a través de ciertos personajes. ¿Cuáles eran los personajes que estaban normalmente en las organizaciones? Era el responsable, la cabeza de toda la organización, acá pues el ejemplo es el CEO como tal, o la persona relacionada con la tecnología. Sin embargo, hay un actor nuevo desde hace unos años que nos obligó de alguna manera a ser digitales como tal. No se le veía la importancia de la transformación digital, se veía más como un cliché y COVID como tal nos obligó a ciertas o a casi todas las empresas a tener una forma específica de pensar diferente, volcarnos a este trabajo remoto como tal y ver cómo le damos manejo a las necesidades del negocio. Es decir, tenemos que seguir operando pero de otra forma, ¿sí? Entonces son cosas que hay que tener en cuenta. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues a lo largo del tiempo, COVID, antes de estar con COVID, teníamos una fuerza de trabajo remoto de un 31% normalmente, y desde COVID esto se disparó a un 88%. ¿Por qué esto es importante a tener en cuenta? Acá todo esto que que les voy diciendo es para tener un contexto a cómo vamos a llegar a ser otros, ¿sí? Entonces, con un contexto de tener un 88% de la fuerza de trabajo remota, ¿qué quiere decir esto? Es que se ha casi triplicado el nivel de exposición o el nivel de riesgo que se va a tener para las diferentes aplicaciones. Pongamos un ejemplo, los diferentes ataques que tenemos. Creemos que hay dos tipos de ataques actualmente, para tenerlo esto en contexto. Un ataque dirigido específico a las aplicaciones como tal, o los ataques que están relacionados con las personas, la famosa ingeniería social. La mayoría o los últimos ataques como tal están más orientados a la ingeniería social, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Es que nos empiezan a buscar a nosotros, a encontrarnos con nombres y apellidos y ver por dónde es que van a poder generar la brecha como tal. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se ha triplicado el nivel de exposición o la, la posibilidad de que alguna aplicación o la información más importante de la empresa sea expuesta de una u otra manera. ¿Esto qué quiere decir? Es que a través de la fuerza o el trabajo remoto, como ya no hay un perímetro, todo lo que tenemos es o un dispositivo que nos entregan, que entre comillas está seguro, pero hay organizaciones que dicen, no, utilice su
dispositivo, porque en mi esquema de seguridad, usted desde un dispositivo X se va a conectar internamente a la red, a su dispositivo que está en la red, y de ahí hace todo lo que necesite. Son formas de verlo, pero ¿qué es lo que sucede? Que la experiencia del usuario también empieza a degradarse, porque muchas veces ciertas organizaciones dicen, yo le voy a proteger ese dispositivo suyo como tal, y empiezan a llenarnos de agentes, ¿sí? Entonces la experiencia de usuario también aquí, desde el punto de vista de seguridad, empieza a verse afectada. Uno como usuario se frustra también porque a veces nos ponen hasta, he visto, 4 agentes de diferentes marcas tratando de darle seguridad a un mismo endpoint, cuando con uno solo, que un solo fabricante, por eso le digo, no voy a hablar de tecnologías aquí, un solo fabricante que tenga la capacidad de ver todo lo que necesite hacerse con 4 agentes, ¿sí? Entonces es importante esas consideraciones o ese enfoque que se debe tener desde el punto de vista de seguridad. Entonces la experiencia del usuario es un punto clave, pero ¿qué sucede? El área de TI empieza a tener falta de visibilidad o deja de tener visibilidad. ¿A qué cosa? Por ejemplo, a los diferentes tipos de ataques que se están teniendo, ¿sí? Es decir, si me llegó un correo electrónico simulando ser del área de recursos humanos y diciéndome que tengo que ir a hacer una prueba, por decir alguna prueba de COVID, como se hizo muchas, las últimas que se tuvieron, uno de los últimos ataques, no recientes, sino los más significativos, fueron simulando que las personas tienen que hacerse pruebas COVID. Para hacer temas complejos o se hace más compleja la gestión sobre qué, estos dispositivos que normalmente a veces las organizaciones no tienen control, no le pueden instalar un agente, pero el usuario sí va a tener que llegar al dato, ¿sí? Al dato de la aplicación o al acceso específico que se necesite como tal en la aplicación. Son cosas que desde el punto de vista de la organización nos empiezan a hacer más complejos porque el área de TI siempre la ven como un área que tiene recursos limitados, que, entre comillas, no se le veía como que aporte al negocio, sino es hace parte del negocio, pero depende a veces, hasta ahora, hay organizaciones en que al área de TI lo hacen depender del área administrativa, cuando pues el área de TI son las que de alguna manera hacen dinámico el negocio, obviamente pues hay que asegurarlo, pero con realidades como las que tenemos actualmente es complejo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Con los data centers que están siendo migrados, con las diferentes aplicaciones que están en la nube, que cada una en su letra chiquita nos va diciendo, bueno, si usted necesita tal componente de seguridad, entonces tiene que pagar adicional en esta licencia. Pero si de acá usted necesita algo más, tiene que ir creciendo. Esas letras chiquitas son complejas de manejar y finalmente, ¿en qué nos impactan? En la parte presupuestaria, ¿sí? Como todas las entidades, tenemos recursos limitados, presupuestos limitados, y no siempre vamos a lograr tener, o vamos a necesitar, o vamos a poder tener lo que lo que idealmente queremos. Sin embargo, lo importante a considerar es las diferentes aristas desde el punto de vista de la necesidad del negocio como tal para evitar lo más crítico o lo que ha venido pasando últimamente en las organizaciones, sobre todo colombianas, en los diferentes ataques que han habido, es la pérdida de los datos. Es decir, esos ataques de ransomware como tal, cómo han llegado o cómo fueron exitosos como tal en la organización. Eso vamos a ver ejemplos, les voy a ir contando ejemplos más adelante. Es la realidad para las personas que estamos en tecnología, es que desde el punto de vista del negocio, el negocio sigue andando, pero con las personas por todo lado, con las aplicaciones que se están yendo a la nube, la mayoría, o se están yendo a algún tipo de colocation, donde ya no somos responsables de esa infraestructura como tal, y cómo genero las políticas para tratar de mitigar el riesgo, ¿sí? Fíjense que aquí un tema clave al final para todas las organizaciones es mitigar el riesgo, es disminuirlo y buscar la manera en que no, eh, no se materialicen estos riesgos o que estos diferentes tipos de ataques que hay lleguen a ser exitosos y no poderlos detectar. Obviamente debemos de contar con la tecnología apropiada. Y vamos a ir viendo los diferentes ejemplos cómo a través de las diferentes etapas que tenemos en nuestras aplicaciones,
en la llegada, famoso el término actualmente que se está utilizando, que es el onboarding de los usuarios o de las personas como tal, pero no nos olvidamos muchas veces también de que sí, cómo llega la persona, pero cómo lo retiro, ¿sí? Entonces son cosas importantes a considerar desde el punto de vista del área de tecnología. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Ya casi para resumir esta parte introductoria, ya casi para terminar la parte introductoria, es que desde el punto de vista de tecnología estamos perdiendo visibilidad y control. ¿Sí? Tratamos de tener esa visibilidad, pero herramientas como un CIEM o los diferentes reporteadores no dan abasto y no vamos a dar abasto nunca como tal. Y sobre todo en la parte de las herramientas relacionadas con el control. Un cliente me dijo, ¿por qué tengo que considerar hacer un ciclo de desarrollo seguro cuando ya tengo antivirus? Entonces, son de las preguntas que nosotros tenemos que generar conciencia al interior de las empresas y decirle, mire, que el antivirus va a proteger el desktop como tal, pero la aplicación que es la que utiliza el ciudadano, la aplicación que utilizamos nosotros, que puede ser nuestra ventanilla única, si está mal desarrollada, mal codificada, es la que finalmente nos va a impactar y vamos a dejar de operar. ¿Sí? Y el antivirus no va a poder dar ese cubrimiento. Entonces, son diferentes consideraciones, herramientas que vamos a necesitar a lo largo, herramientas a necesitar o servicios por comprar. ¿Sí? Aquí es un tema importante también a considerar porque no todo lo tenemos que comprar. Podemos ir considerando también servicios específicos o puntuales dependiendo de mi proceso como tal. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos finalmente? O una de las partes más claves es proteger las aplicaciones del negocio, ¿sí? Protegerlas no quiere decir que me tengo que llenar de WAFs, de IPS, IDS. Muchas veces nos enfocamos mucho a la parte de la infraestructura, pero el proceso de negocio como tal, que da el acceso al dato, ¿cómo lo estoy validando? Entonces, eso es lo que tenemos que pensar con Zero Trust. Ya vamos a ir profundizando sobre cómo protejo mi aplicación y al final tengo un ejemplo en que vamos a ver cómo le vamos a aplicar Zero Trust a una aplicación como tal de negocio, ¿vale? Entonces, otra cosa importante también es cómo estoy con la escalabilidad. Es decir, eh, actualmente todo este tema de interoperabilidad y todo el tema de integración entre las diferentes entidades, hay entidades que logran tener una transaccionalidad optimizada, pero hay otras en que su aplicación core, legada, no lo soporta y se cae, lo he visto. Entonces, ¿cómo voy también pensando en esa arquitectura de referencia, en ese marco empresarial, e ir haciendo que mi negocio o la entidad empieza a modernizarse como tal, independiente de todo este background que tenemos como tal, todo esto que está viniendo, o esta ola, yo lo digo como una especie de tsunami que tenemos actualmente desde COVID como tal, para acelerar como tal todo este tema de la digitalización. ¿Sí? No todo va a poder ser digitalizado, claramente eso lo tenemos que tener claro. Sin embargo, esta parte de la digitalización también nos genera más brechas. Entonces es también cómo estoy pendiente de las diferentes vulnerabilidades que pueda tener no solo la aplicación, sino el contexto de la aplicación, es decir, desde el dispositivo, la red donde me encuentre como tal, o estos ataques día cero que existen actualmente. Hace un mes y medio largo, Word tenía una vulnerabilidad cero que pues, la publicaron y dejaba de ejecutar macros. Y para organizaciones estatales, Word es una de las herramientas más utilizadas, aunque no lo creamos, porque hay que redactar muchos documentos. Entonces, no había cómo, sobre Microsoft un tiempo en lanzar un parche para esta vulnerabilidad cero que se tenía con Word. Entonces, ese tipo de cosas hay que considerar, sobre todo con los recursos que tenemos que son limitados. Entonces, ¿cuál es el tipo de ataque que normalmente o actualmente se está dando mucho? Y es comprometer las credenciales. Pero muchos creen que son ataques de fuerza bruta, es decir, que tenemos algún tipo de herramienta que está tratando de adivinar la contraseña
Sin embargo, la verdad, el tema está por este lado. Es el robo de las credenciales. ¿Qué quiere decir esto, el robo de las credenciales? Estos ataques de ingeniería social que les estaba contando están dirigidos a las personas. Nos están buscando por LinkedIn, nos están buscando por Facebook, nos están buscando por todas las redes sociales que nosotros conocemos y de alguna manera nos están haciendo llegar o algún correo o algo específico. El caso extremo que sucedió aquí en Colombia fue que secuestraron a unos desarrolladores para tratar de tener acceso a cierta funcionalidad como tal. Entonces, ese es el caso más extremo que conozco. Sin embargo, por ejemplo, ¿qué sucedió la semana pasada a Uber? Espero que todos tengan un poquito, estén actualizados con el tema, pero a Uber la semana pasada tuvieron un ataque en el que le robaron las credenciales a un desarrollador. Estas credenciales les dio acceso a un servidor de archivos como tal que tenían ellos dentro de la VPN. Y en ese servidor de archivos tenían un script con credenciales para acceder a la solución de cuentas privilegiadas. Entonces, Uber, teniendo una solución de cuentas privilegiadas que rota la contraseña de los usuarios admin, root y de las diferentes consolas, tenía una credencial en un script y el atacante utilizó esa credencial para conectarse a esa consola y de ahí en adelante pues ya tenía todo el acceso y logró tener acceso a Amazon como tal, a AWS, a ciertas cosas también de Google Cloud específicas y ya no recuerdo qué otras cosas más tuvo el acceso a este atacante. Lo demostró que tuvo los accesos como tal. Sin embargo, aquí hay cosas a tener en cuenta. ¿Dónde falló? ¿Dónde fallamos? ¿Falló el antivirus? No. ¿Sí? ¿Falló, eh, falló algunas empresas que tienen el SIEM? No. ¿Falló algún tipo de proceso de negocios relacionado con la seguridad? Uno sí, pero falló algo también importante. Es cómo voy a dejar expuesto credenciales o expuestas credenciales en un script, en un recurso específico como tal. ¿Sí? Lo mismo sucedió a otra entidad, es una entidad en Estados Unidos, en que le hicieron un ataque de ingeniería social también a uno de los administradores y por eso se quedaron de 3 a 5 días, si no recuerdo mal, sin poder transportar crudo en todo Estados Unidos, esta organización. Este ataque fue diferente, el de Estados Unidos, porque ahí sí lo que hicieron fue cifrar información, o sea, a través de un ransomware, cifrar discos como tal, tuvieron que pagar rescate como tal. Entidades locales, ustedes saben bastante bien, el DANE sufrió un ataque de este estilo también, en Lima también, y bueno, así hay diferentes ejemplos relacionados con estos ataques de secuestro de información. Ya vamos a ver ahora con el marco de referencia de Zero Trust cómo podríamos evitar esta situación como tal, específicamente. Pero fíjense, lo que les decía, nosotros creemos que el ataque está dirigido a la aplicación. Sí, hay una cantidad dirigida o una cantidad de ataques dirigidos ahí. Sin embargo, esta no es la realidad como tal. Actualmente, el negocio de los atacantes está en robar las credenciales de nosotros, los administradores, y de ahí en adelante empezar a descubrir qué es lo que está pasando en la organización. ¿Sí? Entonces, las aplicaciones más atacadas como tal, como pueden ver acá en las estadísticas, son las aplicaciones web y los desktop. ¿Sí? Entonces, son los objetivos que están en la mira como tal de los atacantes para poder, pues obviamente, tratar de hacer exitosa el vector o el ataque como tal. Pues ahora sí vamos a llegar al modelo Zero Trust. ¿Qué es Zero Trust? Finalmente, como como su nombre lo dice, muchas personas eh, creen que es algo específico para hacer como tal. Sin embargo, es un marco de referencia que nació ya hace bastantes años. Para ser específico, empezó en el 2004 como tal, con Forrester. Pero empezó en el año 2004, imagínense, con un enfoque como lo ven ustedes actualmente, con un enfoque a validar el dispositivo como tal y orientado a la red. ¿Sí? En el 2010 tuvo una evolución
pues tratando de mejorar este enfoque como tal. Sin embargo, un año importante en el que sí evolucionó mucho el, la, el marco de trabajo de Zero Trust fue en el 2014, cuando Google, tratando de quitarse las VPNs, empezó a diseñar o tomar esta base de Zero Trust como tal e hizo un modelo que se llama Beyond Corp, ¿sí? ¿Para qué? Para quitar las VPNs, porque gran parte de los problemas o de los ataques de ransomware es cuando logran tener acceso a la VPN, ¿sí? Es decir, ya estamos en la red específicamente y de ahí en adelante pues ya se empieza a hacer las diferentes técnicas, o se empiezan a ejecutar las diferentes técnicas para obtener información sin ser detectados. Eso ya depende también de la tecnología que podamos tener. Entonces, en esta investigación, Google lo que hizo fue se enfocó en que su fuerza de trabajo, sus colaboradores, no tengan que estar en sitio y no dependan tampoco de una VPN. Es decir, poder tener acceso a su nube, ¿sí? A su red empresarial, pero remotamente y darles esa flexibilidad como tal. Ya después, en el año 2018, Forrester sí evoluciona como tal el modelo Zero Trust y lo llama Zero Trust Extended, ¿sí? ¿Y qué es el modelo Zero Trust Extended? Es este de aquí, el ZTX. Este modelo Zero Trust sigue siendo enfocado al dato como tal, ¿sí? Como se los estaba contando hace un momento. Sin embargo, ya tenemos cosas importantes a considerar. Una de ellas, una de las más importantes, son las redes. Es decir, una aplicación, un repositorio como tal, sin una parte de conectividad no va a existir. Pero este es el enfoque inicial. Algo que ya empezó a tener Zero Trust es las personas, es decir, cómo las personas que utilizan los dispositivos y que los dispositivos después están a través de algún tipo de red y ejecutan algún tipo de carga de trabajo a qué? A la aplicación de negocios y al final, es decir, estar llegando al dato específicamente. Entonces, ¿qué es un modelo Zero Trust Extended? Es cómo los procesos de negocio como tal, las necesidades de mi operación con las aplicaciones que soportan este proceso de negocio van a empezar a ser protegidas. ¿Desde qué punto de vista? Primero vamos a tener en cuenta los datos, es decir, el repositorio de los datos de la aplicación, porque no necesariamente va a ser una base de datos, pueden ser un file system como tal, van a estar protegidos, ¿sí? Pero muchas veces creemos que la protección es poner un firewall específicamente y nos olvidamos que algún administrador o alguna persona tiene un acceso de más como tal a la aplicación y por ahí empezamos a tener fuga o pérdida de información, es decir, pérdida de datos, ¿sí? Entonces, otro componente a tener en cuenta es la red específicamente, pero siempre o sin dejar de tener en vista a las personas, es decir, cómo las personas a través de los diferentes roles, esto también es clave al considerar, es que van a tener acceso a los diferentes datos. Finalmente, o como objetivo final de Zero Trust es tratar de darle el menor acceso posible a las personas y siempre estar validando que la comunicación no haya sido comprometida, que el acceso no haya sido comprometido y que obviamente que las diferentes cargas de trabajo sean seguras. Pero estas cargas de trabajo acá es donde, por ejemplo, el ejemplo de Uber fue comprometido, porque a través de una carga de trabajo programada que tenía un script, no tuvo un enfoque como tal en el que la herramienta de cuentas privilegiadas se encargue de gobernar ese script, ¿sí? Les doy ejemplos en los que sucede mucho esto, ¿sí? Muchas veces creemos o se nos vuelve que los dispositivos que tienen nuestros agentes son suficientes para estar protegidos. Sin embargo, por ejemplo, la vez pasada estaba conversando con un cliente y nos compartía un caso de uso muy interesante para todos nosotros es, por ejemplo, cómo evito que se pierda la información con estos dispositivos que no son gestionados, que no tienen el agente. Y él me decía, ¿cómo haces cuando tú estás en la red, abres un correo electrónico, o sea, abres para crear un correo electrónico como tal, le pones los adjuntos que necesites enviar y lo dejas como draft? Pero luego sales de la red
pero si tienes acceso por web y desde el dispositivo que no tiene la gente, que no está siendo monitoreado, vas a poder entrar a ese draft y descargar el archivo. Entonces, hay soluciones, aquí sí es nada de disculpar, pero hay soluciones que hacen parte de nuestro portafolio de Broadcom que sí evitan ese escenario como tal, que se pierda ese dato como tal y que tenga la capacidad de detectar que es un dispositivo que no está siendo gestionado, que es una persona que sí es válida como tal, porque se pueden poner las N 1000 capas de autenticación que quieran, hasta incluso biométricas, pero detecte este caso de uso, que este es un dispositivo que no está siendo gestionado y que está tratando de llevarse la información, es decir, que no la deje sacar. Entonces, todo este tipo de analítica y de automatización es la que vamos a lograr con un portafolio, obviamente, que sea robusto y que no esté solo enfocado a una parte específica. Es decir, desde el punto de vista de Zero Trust, cuando hablamos de proceso de negocio, es decir, que sea una especie de rompecabezas, que cada uno de los componentes de la suite tenga que hablarse para que no haya romper estos hilos y que esa comunicación, cuando está saliendo el usuario desde un escenario de la red a una fuera de la red, pueda ser cubierto y no tener y no perder esa visibilidad tan compleja que puede haber. O algo que está pasando actualmente también es que están pagándole a las personas para que conecten diferentes tipos de dispositivos en cualquier computador que esté conectado a la red. Entonces, poder detectar también que se conectó un dispositivo, entre comillas, USB, pero que no es una memoria, sino que es un emulador de un mouse o de un teclado, pero que en realidad está haciendo una puerta trasera. Entonces, poder detectar eso en tiempo real y tomar acción es clave. Y que el portafolio pueda hacerlo, ¿sí? Eso es importante tener en cuenta desde el punto de vista del modelo Zero Trust. Entonces, ¿qué es lo que debemos de tener en cuenta? Es que el modelo de seguridad debe ser debe partir de que no confía, por decirlo así, pero debe tener en cuenta los diferentes escenarios para el proceso de negocio, ¿sí? Tenemos que quitarnos o romper el paradigma de que tengo que asegurar una cosa específica, sino es tengo que asegurar todo el dato de inicio a fin o toda la transacción de inicio a fin como la queramos ver como tal. Entonces, el esquema de seguridad, y es algo que estábamos conversando también ayer en otro evento, y es la parte teórica decía que en inglés la traducción es un layer, una capa, no es una capa, ¿sí? Es algo importante a tener en cuenta, es algo que muchas veces creemos que la seguridad tenemos que revisarlo o llegar al final cuando es desde el inicio en la definición, cómo es que el enfoque de seguridad para la necesidad del negocio es que debe ser considerada como tal, tanto para los usuarios, los dispositivos como tal, en fin, toda esta parte relacionada con los dispositivos y obviamente las aplicaciones, en dónde están las aplicaciones propiamente dicho, ¿sí? Pues continuando con el modelo de Zero Trust, aquí vamos a tener ejemplos, ¿sí? De soluciones que ustedes deben de considerar dependiendo como tal, por ejemplo, dependiendo el pilar que se tiene. Es decir, por ejemplo, para las personas, y aquí voy a contarles, por ejemplo, ciertos ejemplos, tanto de usabilidad como brechas que se generaron como tal con la parte de personas. Es decir, hasta hace poco, Office 365 tenía una vulnerabilidad como tal en la que por más que esté uno autenticado con un segundo factor de autenticación, el atacante podía robar la sesión, ¿sí? Podía robarse la sesión del usuario y como ya estaba autenticado con el segundo factor de autenticación, no importa dónde esté, Office 365 le estaba permitiendo a ese atacante tomar la sesión como tal y ya saltarse o bypassear como tal esa autenticación. Entonces, es un tema a tener en cuenta, pero obviamente tenemos que ver cómo un segundo factor de autenticación me va a ayudar a reducir ciertas o mitigar ciertos tipos de fraude, pero obviamente la solución como tal también debe tener sus componentes que deban darle la protección que necesita el usuario.
Sin embargo, por ejemplo, donde hay muchas brechas, y lo he visto, por ejemplo, en uno de estos ataques que les comenté, es en el ciclo de vida de la identidad, ¿sí? Este onboarding lo logramos automatizar muy bien. Este olvido de contraseña lo logramos automatizar muy bien. Pero con el retiro de la identidad, ¿qué sucede? Esta es la parte clave como tal en donde olvidamos ese retiro, olvidamos, por más que digamos o frustremos a los usuarios obligándolos a cambiar la contraseña cada 15 días, porque hay organizaciones que ahora le están pidiendo cada 15 días cambiar la contraseña, es cómo nosotros desde el punto de vista de tecnología tenemos los diferentes casos de uso que les venía contando para mitigar este escenario. Entonces, sí, Mercado Libre lo que le pasó es que el desarrollador ya había salido de la organización y la cuenta no había sido deshabilitada todavía. Entonces, ese escenario con una identidad o con un ciclo de vida de identidad debe ser gestionado en todas las diferentes etapas, no solo en el inicio, sino también en la salida como tal. También, obviamente, hay unos ataques bastante sofisticados, que es los que estábamos hablando, por ejemplo, de estos envíos de correos o estas páginas web, en donde la tecnología debe lograr detectar el riesgo, ¿sí? Un riesgo no quiere decir que todo sea un virus, sino que esa página, desde el punto de vista de reputación o lo que esté tratando de ver en el computador sea válido o no, ¿sí? Es que en caliente se evalúe ese comportamiento. De hecho, por ejemplo, para todos nosotros que usamos Teams, Teams cuando abre una sesión, él lo primero que hace es escanear los puertos que están disponibles en el sistema operativo. Eso pues no se sabía, no lo sabe mucha gente o muchas personas. Y ciertas herramientas, los EDRs, por ejemplo, como la que tenemos nosotros, lo detecta como un ataque y trata de bloquearlo. Entonces, ese tipo de escenarios o comportamientos en las aplicaciones es importante tener en cuenta y no nos los dicen sino hasta cuando tenemos el problema y empezamos a ver. Pero son cosas interesantes en que una gestión adecuada del comportamiento de la aplicación es clave, ¿sí? Otro tema importante como lo que le pasó a Uber, de nada les sirvió a ellos tener una herramienta de cuentas privilegiadas cuando tenían un script con las credenciales quemadas, ¿sí? Esta parte del web es clave, ¿sí? Es como eh, el CIEM modela el comportamiento del usuario. Sin embargo, lograr tener un CIEM afinado es demasiado costoso. Es una solución que desde el punto de vista de infraestructura demanda mucho como tal, y para lograr llegar a tener esta parte afinada es costosa desde ese punto de vista. ¿Qué herramienta empieza a jugar también o ayudarnos a dar esta capa de protección? Es todas las herramientas relacionadas con la gestión del endpoint. No solo como tal el endpoint del portátil, desktop como tal, sino también dónde está el dato, en qué nube está este dato como tal y cómo esta información puede ser protegida o no, ¿sí? Clave también es esta parte de las aplicaciones nube como tal y los DLPs, que es esta parte de aquí, pero el DLP para nube son los CASP. Entonces, como mi core como tal de negocio como tal, es decir, mis datos están siendo protegidos por una aplicación que está pendiente de que ese dato no se vaya, a pesar de que sea un pantallazo, a pesar de que sea un PDF o una imagen, poder lograr incluso monitorear el tráfico en la red, poder lograr ver eso y que esté complementado o gobernado todas esas aplicaciones nubes desde esta columna vertebral es clave para evitar la pérdida de la información. Y obviamente, de nada nos va a servir tener todas las herramientas si es que no hay un tema de analítica. Y el tema de analítica es clave como tal para tomar decisiones. Primero en un ataque en caliente, ¿sí? En un ataque en caliente, una herramienta de analítica que sea transversal para eh, las diferentes consolas, porque nos llenamos desafortunadamente de consolas, pero es la que nos va a dar estos vistazos de que está sucediendo algo y poder ser eficientes y efectivos para poder mitigar ese vector como tal que se tiene. Entonces, un componente clave para la seguridad y un complemento es que
una herramienta, independiente si es de gestión de identidad o de cuentas privilegiadas o de endpoints, o es un SD-WAN como tal, o es un proxy que me está ayudando a proteger la navegación. Si no tiene analítica, es como estar ciego. No tanto ciegos, casi ciegos lo diría yo, porque no voy a poder ver, sino voy a tener que reaccionar y no ser proactivo. Entonces la analítica nos va a ayudar a ser proactivos. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones o las 10 características claves para que un modelo Zero Trust sea efectivo? Primero está en los resultados al negocio. Es decir, no debemos aplicar Zero Trust por aplicarlo porque sea una moda como tal. Si bien es cierto que Zero Trust desde el enfoque de Broadcom es un marco metodológico importante y clave, también está lo que dice Gartner, ¿sí? Forrester es Zero Trust y Gartner es SASE, como le dicen en inglés, o SASE, como yo lo pronuncio en español. Me corrigen mucho, pero yo hablo en español y es SASE para mí. Y donde están los dos enfoques como tal, lo importante es que como organización podamos tener claro qué es uno y qué es el otro, ¿sí? En otro momento podemos conversar y profundizar sobre SASE, pero SASE está más orientado a la infraestructura y no al proceso de negocio. Y para nosotros como tal, como organizaciones, y evitar que nos cifren la información, que nos secuestren los datos, si bien es cierto, SASE nos va a ayudar a protegerse hasta cierto punto, pero si el proceso de negocio no está visibilizado, pues vamos a tener una brecha importante ahí. Entonces, desde el punto de vista de resultados al negocio, uno de los factores clave que se los había comentado es primero es no frustrar al usuario. Sí, es decir, que el hecho de la necesidad de que seamos seguros como tal es que el usuario tampoco se vea afectado. Es decir, una rotación de contraseñas cada 15 días que lo están haciendo ahora actualmente los bancos es frustrante para uno como usuario y que no la pueda repetir 10 veces o, 15, o con el histórico de 15, imagínense eso. O que le pongan a uno 4 o 5 agentes, entonces el computador se demora literalmente 15 minutos. Yo he visto en personas muy cercanas a mí que el computador se les demora 15 minutos en encender porque tiene 4 agentes. Y la organización dice, ese es el estándar. Entonces, ese punto de equilibrio también es importante. Entonces, es también como nosotros, desde el punto de vista de tecnología, personas que llevamos la vanguardia de las cosas nuevas o de la innovación, cómo vamos a admitir nuevos modelos o cómo vamos a operar o soportar estos nuevos modelos, y lo que el negocio también puede hacer que esté necesitando cambiar, ¿sí? Es decir, por ejemplo, alguna secretaría necesite digitalizar ciertos procesos específicos orientados al ciudadano. Entonces, ¿cómo con lo que tengo puedo empezar a orquestar y obviamente no dejar de proteger al negocio? El negocio siempre va a estar expuesto, siempre va a tener amenazas como tal, pero si tenemos un panorama completo del negocio, de los procesos del negocio como tal, y cuáles son los objetivos, vamos a poder darle una protección adecuada, ¿sí? Desde el punto de vista de arquitectura como tal, para todo eso. Obviamente, lo punto clave para el modelo Zero Trust es la eficacia, ¿sí? Es decir, que obviamente lograr automatizar lo más que se pueda es lo ideal para todos nosotros, pero no siempre va a ser eh, alcanzable por un tema limitante que es el presupuesto. Pero mejorar que el negocio sea más rápido y que mi operación, y desde el punto de vista de tecnología, logra ser eficiente y seguro, es un driver importante a tener en cuenta, ¿sí? Obviamente, siempre vamos a tener las IAs. Entonces, poder tener esa evidencia de qué es lo que ha pasado, por ejemplo, la grabación de las sesiones que ha hecho cada uno de los administradores en cada uno de los dispositivos, es clave, ¿sí? Con eso vamos a poder garantizar la transparencia y que todo lo que está sucediendo es importante y está haciendo o está teniendo la trazabilidad del caso. Sin embargo, acá vienen la parte, los imperativos, o por decirlo así, como yo lo digo, los ideales como tal, y es que nosotros podamos tener una vista o una visibilidad completa de los usuarios, los dispositivos y las aplicaciones, pero la realidad es otra, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos con nuestra realidad poder lograr tener esta parte importante? Porque donde no tenga la visibilidad del usuario o no tenga la visibilidad de la aplicación o el repositorio no está siendo adecuadamente protegido,
pues estoy tratando de obviar esquemas de seguridad que finalmente cuando algún tipo de atacante logre vulnerar, esto va a sacarle provecho. Es un tema importante. Entonces, tener políticas de confianza cero es clave. Y aquí es donde nosotros o empresas relacionadas con el esquema de seguridad tienen que dar, o les damos los diferentes tipos de asesorías. Hay asesorías que están orientadas obviamente a un ethical hacking, ¿sí? O una revisión del código de la aplicación, si es que no tiene un SQL injection o le permiten ejecutar comandos. La semana pasada estaba en una entidad financiera aquí ayudándolos a hacer una prueba de concepto con el tema de código seguro y encontramos que su código, que la aplicación que está productiva tiene eh, SQL injection, permite ejecución de comandos, tiene ciertas partes de código que no están bien estructuradas, cosas interesantes para una entidad financiera que les dice, pues tengo los recursos como tal, pero mi aplicación finalmente no está bien construida. Entonces, llegar a estos puntos como tal no son los ideales. La seguridad tiene que ser concebida desde el inicio, es decir, desde cuando cuando está naciendo la necesidad del negocio, cuando el negocio tiene la necesidad, obviamente teniendo las consideraciones que les decía de las diferentes limitantes que vamos a tener. Algo clave es que también debemos de validar continuamente. Muchas veces creemos, ah, no, el acceso que tiene Daniel es el mismo que le tengo que dar a la otra persona, porque va a hacer algo similar. No, ¿sí? Entonces, realmente ese acceso y mi modelamiento de perfiles para mis aplicaciones de negocio están siendo validados, son coherentes con la realidad del negocio, o tal vez estoy siendo demasiado flexible y por ahí hay una brecha. Entonces, herramientas que puedan hacer también auditoría a los accesos a cualquiera de las aplicaciones es clave para poder también un límite como tal al acceso, y es decir, que el usuario, por más que tenga, por ejemplo, el segundo factor de autenticación, que para uno como usuario es frustrante, porque estar dependiendo de un SMS o una aplicación X o algo por el estilo para poder decir que sí soy yo y que venga un atacante y que se me lleve la cookie por allá en la China pueda decir que soy yo, es bastante frustrante también a tener en cuenta. Y obviamente lo que tenemos que hacer es buscar la reducción, ¿sí? De los falsos positivos. Y aquí sí es clave, por ejemplo, una herramienta como un SOAR. Acá es una recomendación que yo sí les digo, podemos tener firewalls, antivirus, el EDR, el XDR, la solución de cuentas privilegiadas, la solución, el SIEM, pero son en 1000 consolas que cada una va a generar diferentes tipos de falsos positivos. Pero una herramienta, un robot como un SOAR que tenga inteligencia y poder automatizar todo esto es clave. Entonces son cosas importantes a considerar en el modelo Zero Trust. Y aquí voy a llegar al ejercicio para conversar con ustedes. Yo les estaba planteando tener un modelo hacer el ejercicio para la ventanilla única. Pero acá donde yo digo es, primero, ¿qué tipo de despliegue es la aplicación? Muchos creemos que por desplegarla en mi premisa estoy 100% seguro, o en el PaaS como tal es seguro, o en la nube. Pero el despliegue es clave. ¿Por qué? Porque los datos de la aplicación de ventanilla única es donde vamos a empezar a tener esas consideraciones. Es decir, si es desplegada en mi premisa y utiliza un motor de base de datos, este motor de base de datos, por ejemplo, está teniendo una comunicación cifrada o no está teniendo una comunicación cifrada. Pero esto que hace es que yo, entre comillas, retroceda otro punto. Y es que si el repositorio está en la nube y la comunicación la quiero cifrada, mis switches o mis routers me soportan esa comunicación con la base de datos con el protocolo TLS 1.2, que ahora para muchas aplicaciones es un dolor de cabeza, porque el 1.1 o el 1.0 tienen la brecha como tal. Entonces, el esquema de seguridad como tal en la conectividad, en los diferentes niveles, es el adecuado. Yo puedo empezar a cifrar toda la comunicación en los switches. Ahora, desde el punto de vista de rendimiento, ¿cuánto estoy sacrificando por tener toda esa parte encriptada? Entonces,
en el modelo de la arquitectura para el ejercicio Zero Trust de una ventanilla, simplemente empezando por la base de datos, todavía no he llegado al usuario, no he llegado al usuario como tal, a la identidad. Estas capas de seguridad están siendo, qué tan complejas van a ser y qué tan costosas desde el punto de vista no solo en dinero, sino desde el punto de vista de rendimiento, para que la aplicación sea, esté con el estándar, por decirlo así, pero que tenga la seguridad que por lo menos en la intermediación como tal no haya o pueda existir algún tipo de brecha. Y acá es donde vamos a hacer un siguiente salto, ¿sí? Que es el ciclo de vida de la entidad. Acá lo que yo les decía es, por ejemplo, puedo lograr tener ese modelo de la creación y el autoservicio como tal del usuario. Sin embargo, el perfilamiento, el acceso a cada uno de los módulos que se tiene es el adecuado. Es decir, y yo lo he visto mucho, eh, en estas herramientas uno pone en Google, por ejemplo, una cédula, y a veces encuentra accesos a los PDFs en estas herramientas de intermediarias únicas en Google expuestos. Entonces, son cosas que uno debe tener en cuenta ahí y sin que pida una autenticación. Es decir, que se está dando el acceso al dato libremente como tal. Entonces, son cosas a que debemos de tener en cuenta. Es que el esquema de la aplicación, antes de que pueda llegar al dato, tenga este mecanismo de validación de quién quiere acceder y si este que quiere acceder a ese dato es una persona válida o porque por mi ley de transparencia como tal, tengo que darle el acceso sin saber quién es. Entonces, aquí hay cosas a tener en cuenta. Una cosa es la obligación que por transparencia debo ser y otra cosa muy diferente es, sí, usted va a tener acceso por transparencia, pero tiene que identificarse. Sí, entonces son cosas a tener en cuenta también que ese punto de equilibrio es difícil, como les estaba comentando, a considerar sobre cómo voy a tener esa operación de la aplicación que está siendo consumida, que es importante para el negocio. Y ahora otro tema importante que se está dando mucho últimamente en Colombia y es, por ejemplo, toda esta parte de GovCo o esta parte de la interoperabilidad entre las diferentes entidades. Entonces, ¿cómo orquesto y cómo logro ser óptimo en mi respuesta al ciudadano como tal, sin la necesidad de que mi negocio se vea afectado? Hemos encontrado organizaciones en las que ya al integrarse a través de los diferentes mecanismos que existen como tal, una organización por hacer tantas consultas tumba, como se dice coloquialmente, tumba la aplicación de la otra organización, porque esta aplicación, desde el punto de vista de su arquitectura, es legada y no soporta la flexibilidad o la cantidad de transacciones que ésta sí soporta. Entonces, esta orquestación, sin que sea expuesto el tema pues, de rendimiento ni el tema de seguridad. Entonces, aquí es un tema también clave, porque muchas veces decimos, sí, voy a exponer un servicio, le pongo algún tipo de usuario, contraseña o token, pero eso está siendo validado como tal. Esa orquestación, ese consumo, esa extracción de datos es validado y está definido específicamente o simplemente se construyó y se dejó ahí para que sea abierto. Entonces, este tipo de escenarios y brechas son las que se van creando en la organización. Pero acá yo les estaba preguntando toda la parte de la infraestructura. ¿Cómo estoy soportando todo esta, o con los diferentes niveles? ¿Cómo voy a poderle tratar de aplicar este modelo sobre otros donde no estoy creyendo en nada ni en nadie, pero el proceso de negocio donde quedó? ¿Qué es lo que necesita una alcaldía con una ventanilla única? ¿Cómo sé que esa persona que dice ser, por ejemplo, es quien es y está entrando a hacer un trámite específico o es un atacante que está tratando de llegar a mi aplicación? O sea, este proceso de negocio para poner algún tipo de PQR está siendo validado y ha sido orquestado y tiene los puntos de control en cada una de las actividades. Entonces, muchas veces perdemos el foco y nos concentramos en cada uno de los componentes técnicos de la aplicación y nos olvidamos del negocio.
en lo que necesita el negocio. Entonces, este punto de equilibrio es donde yo quiero invitarlos a ustedes a tener en consideración en poder hacer un assessment como tal de qué es lo que está pasando con mi infraestructura, qué es lo que está pasando con mis procesos de negocio y qué es lo que está pasando también con el contexto o la realidad de Colombia, por ejemplo. Entonces, tener esa visibilidad como tal es importante y obviamente con las restricciones que cada uno de nosotros tenemos. Y hasta aquí llega mi presentación. Acá lo dejo al ingeniero Julio y al resto del equipo eh, para que tomen la palabra y podamos seguir conversando si lo consideran. Muy bueno el tema. Nosotros en este momento vamos a abrir la cámara y los micrófonos para todos los asistentes. Bueno, digamos que la ventaja es el ser organizador. Yo quiero hacer dos preguntas, pero igual voy a abrirle la cámara a mis compañeros. Un momento. Listo, ahí quedaron habilitadas. Entonces, la primera, pues digamos que yo soy de la vieja guardia, entonces me gusta el modelo de defensa en profundidad y pues lo he implementado en algunas entidades donde se ha permitido. Quisiera saber si ser otros es esa evolución de defensa en profundidad o es otro modelo o lo acoge. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta tiene que ver con, digamos, hay demasiados servicios y demasiadas posibles soluciones o herramientas que se deben utilizar. ¿Cuál debería ser aquella que nos permita concentrar, digamos, como un dashboard que nos permita revisar todo nuestro modelo y tenerla, pues, porque todas las entidades tienen diferentes labores de infraestructura, de servicios, conectores, y poder ver ese mapa que les permita, digamos, como reconocer esa gestión de ese modelo que le permita, digamos, tenerle una hoja de ruta a la entidad en temas de seguridad digital. Eso era. Vale. Bueno, para tu primera pregunta, estos inicios como tal de ser otros tuvo ciertas bases en el modelo que nos dices. Sin embargo, lo que busca ser otros es, o cómo ha ido evolucionando a lo largo de estos casi 20 años, es proteger el dato como tal, pero sin perder la capa del negocio de vista. ¿Sí? Esto es clave. El modelo de SASE, por ejemplo, está más enfocado a la infraestructura, ¿sí? Es decir, el tráfico que sea SSL, que el endpoint sea gestionado específicamente, que la aplicación en nube tenga ciertos mecanismos de control y todo eso. Pero como proceso de negocio, y esto es clave también, aquí empieza a jugar también la arquitectura empresarial un rol importante, es no olvidar qué es lo que necesita el negocio y cómo los diferentes componentes de seguridad tienen que ser aplicados en los momentos específicos del proceso. ¿Sí? Esto es clave. Y ese es el secreto del éxito para un modelo 0.2, básicamente. Ese es para responder tu primera pregunta. En la segunda pregunta, perdón, ¿me la puedes repetir, por favor? La segunda es, el modelo tiene múltiples, Sí. digamos, protocolos o múltiples conceptos a aplicar dentro del modelo. Pero en últimos esto puede terminar en una solución. ¿Hay algún tipo de solución que me permita concentrar vistas? Si no lo tengo, si no tengo plata para comprar una solución de este estilo, ¿qué podría hacer yo como para hacer un monitoreo sobre este modelo que pueda yo implementar en mi entidad? Más o menos es Sí, eso. claro. Sí, o sea, desde el punto de vista de seguridad, hemos ido evolucionando en todos los fabricantes como tal. Ningún fabricante va a llegar a tener pues, el 100% del esquema de seguridad y vamos a tener diferentes consolas. Sin embargo,
una herramienta que es importante a ser considerada por ejemplo, yo le digo como la cerecita del pastel desde el punto de vista de seguridad y son los SOAR, ¿sí? Pero un SOAR agnóstico, porque ¿qué sucede? Como cualquier entidad, puedo tener Macasy para una cosa y puedo tener Trend Micro para otra, por ejemplo, ¿sí? O puedo tener Symantec y puedo tener Bitdefender para otra, ¿sí? Pero lo importante es poder lograr tener esa visibilidad desde una consola centralizada. No es un 100, ¿sí? El 100, como les decía, es una herramienta importante, pero es muy costosa de tener como tal. Y la capa de la automatización que logran tener los usuarios, por ejemplo, es interesante. Cuando no tengo la capacidad de comprar o licenciar o tener el servicio de un SOAR, es, por ejemplo, poder modelar un esquema de analítica que con las herramientas que ya tengo, las consolas que tengo, poder sí tener este alertamiento específico sin la necesidad que tenga que entrar a una, dos o tres o n consolas. Ok. ¿Y esto aplicaría para temas de software libre? Aquí muchas entidades del distrito utilizan software libre para perímetro, para almacenamiento. Algunas no tienen LDAP en algunos servicios, entonces utilizan el servicio de LDAP de una máquina Linux, por ejemplo. ¿Eso Sí, me permite hacer sí, este tipo claro, de actividad? claro. Sí. Ok, listo. Muchas Obviamente gracias. el software libre tiene un poquito más de retos desde el punto de vista de cómo lograr hacer la integración, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer la integración o la gestión del componente de software libre que está dando el mecanismo de seguridad. Ok, muchas gracias. Compañeros, porfa, Jefferson ya envió el registro para que lo hagan ahí. A las personas que se registran, pues se les envía la presentación de MSL. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta para nuestro expositor? Esto es como en la universidad, todos lo entendieron. Sin Listo. embargo, si quieren, acá dejo en el chat mi correo electrónico y estamos aquí dispuestos a poder responder preguntas si quieran hacerlas en privado. Qué Sí, pena, es que está. mi micrófono tenía como problema. Sí, tengo una pregunta. Sí, con respecto a incorporar esas Discúlpeme, ¿quién está metodologías. hablando? Ángel Díaz, Ángel, ¿de qué entidad eres para que te presentes, por sí, favor? del IDU. Ok. Sí, tengo una pregunta y es, cuál debería ser como la forma más adecuada, más, ¿cómo se diría? Como más amable, lograr esa sinergia en incorporar esas metodologías de desarrollo seguro en los grupos de desarrollo que tienen esa carga de entregar rápido sus evolutivos, en que las aplicaciones tienen que tener esos cambios para que funcionen. Entonces, esa pugna ahí en que cómo lo están haciendo, por favor, incorpóralo. O sea, ese esfuerzo, cómo volverlo más eficiente, cómo lograr atraer esa sinergia para que la cosa como fluya. ¿Qué recomendación nos podrías dar frente a eso? Claro, claro que sí. Mira que es una excelente pregunta porque cuando he encontrado esa necesidad de validar la aplicación, estamos acostumbrados al final a salir, ya cuando voy a salir a producción, es que le hago una revisión al código, ¿sí? Sin embargo, esto es todo lo contrario. Es desde el inicio del ciclo de desarrollo cuando tengo, independiente de la casa de software, si el desarrollo es interno o está siendo subcontratado, tener la capacidad de poder, acá sí dependemos de herramientas, es esto, poder dar la herramienta para que desde la creación del código, el IDE como tal, se le esté dando estos consejos o diciéndole al desarrollador cómo corregir esas líneas de código como tal. Eso es desde el punto de vista del IDSCAN, como se conoce específicamente. Pero cuando ya estoy con esta parte automatizada del ciclo de desarrollo como tal, con esta parte del pipeline, entonces poder tener también este componente que
analice el componente que está llegando, por ponerle un nombre, Jenkins o Azure DevOps, que son los dos más conocidos que he visto acá en el mercado, pero los que más utilizan, es poder también poner una política específica que con cada uno de estos componentes no continúe el despliegue, sino se devuelva como tal en el proceso y no llegar al final del proceso a hacer una validación específica y pues obviamente detener el release o asumir el riesgo, por ejemplo, de tener una librería como los 4J y tener esa exposición en la aplicación, básicamente. Podemos llegar a profundizar, si quieren, sobre esta parte del ciclo de desarrollo seguro, con mucho gusto lo podemos manejar en otra sesión. Gracias. Daniel, hay una pregunta que hace Rodrigo Cuenta que dice ser otros ISO 27001, ¿cómo se relacionan? Estás en el chat. Sí, bueno, lo que pasa es que ISO 27000, o sea, ISO lo que busca es estandarizar, obviamente desde el punto de vista de norma, como tal. O sea, es la entidad que certifica como tal internacionalmente pues, la parte de seguridad de la información. Forrester es un analista como tal del mercado que da esta recomendación o este marco de referencia. Y podemos poner en paralelo NIST. ¿Sí? NIST es la entidad que da pues estas recomendaciones o estos marcos de seguridad para entidades estatales en Estados Unidos. Entonces, ustedes me preguntan, ¿qué sucede, por ejemplo, con NIST? NIST toma gran parte de la recomendación de Forrester para llevarla al modelo como tal, para que las entidades estatales en Estados Unidos adopten este marco de referencia. Las dos tienen muchas cosas similares como tal, están enfocadas a los temas de negocio. Unas profundizan por un lado y otras pues se van más por otro lado como tal específicamente. Ok, muchas gracias, Daniel. Ya la imagen se le congeló. Se lo escuchamos muy bien, pero la imagen parece que se era congelado. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, ya sea por el chat o por aquí directamente? Igual nosotros enviamos la presentación que nos provee MCL y ahí están todos los datos de ellos para que ustedes lo contacten en lo que consideren pertinente. Bueno, si no hay más preguntas, entonces nuevamente avisos parroquiales, los espero la semana entrante en el tema de infraestructuras críticas. Daniel y Jordan, muchísimas gracias por su apoyo, por el acompañamiento. Aquí nos dice Daniel Linares, sería bueno una charla de desarrollo seguro. Sí, me parece muy buena idea, ese tema es importante. Hay algunas prácticas que nosotros mencionamos y que se llevan a las entidades, pero pues no la hemos profundizado. Eso es un buen dato. Bueno, Jordan y Daniel, muchas gracias por acompañarnos, por el apoyo. Y pues les recomiendo la presentación de los datos de ustedes para enviárselos a todos los asistentes. Muchas gracias. Claro que Gracias a sí, ustedes. ingeniero Julio. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muy buen día. Hasta luego, buen Hasta día. luego. Compañeros. Gracias.